Bueno, y en este recorrido que cada sábado les proponemos aquí en el Provincial para conocer distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, hoy nos vamos a ir a Lincoln, que es una ciudad situada al noroeste del territorio provincial que limita con Junín. La ciudad de Lincoln es conocida como la capital nacional del carnaval artesanal, un verdadero símbolo de una tradición que comenzó hace mucho tiempo, en 1928. Y para conocer acerca de todas las alternativas que hacen a la vida de esta hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con Juan José Caporale. Él es periodista, actualmente trabaja en el Consejo Deliberante de Lincoln y vamos a conocer a través de su voz muchas cuestiones que tienen que ver con este pueblo. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Margarita te saluda. ¿Qué tal, Margarita? Buen día a toda la audiencia. Gracias. Bueno, contanos acerca de Lincoln, y el primer punto tendría que ver con el carnaval, porque, bueno, ¿cómo es que nace esta tradición que ha puesto a la ciudad en la agenda turística de la región y del país? Sí, sobre todo estos últimos años, ¿no? Ha tenido un cambio tremendamente grande el carnaval de nuestra ciudad. Pero el carnaval, según decimos los linqueños, nace junto con Lincoln prácticamente, porque lo que se hacía en época de carnaval, por finales del 1800, era alrededor de la plaza y demás, jugar durante la noche donde salían los chicos y se lanzaban agua perfumada. Uh-huh. El primer juego del carnaval. Y a principios del 1928 aproximadamente, el carnaval de Lincoln comienza a tomar trascendencia porque trae algo más que cambia la historia. El profesor Enrique Urcola incorpora a estos carros que ya para esa época, para principios del 1900, se hacían carros con los estudiantes jugando con aguas perfumadas, uh-huh. Con baldazos con agua, ¿no? Sí. Pero también a la noche. Y también agua perfumada, que era una forma mucho más tranquila del juego, ¿no? Allá por el año 1928 el profesor Enrique Urcola incorpora un método artesanal utilizando un taller de escenografía arriba de un carro que trabajó, moldeado figuras con superposición de trozos de papel engrudado. Uh-huh. Esa técnica se la conoce como cartapesta, ¿no? Es un engrudo con distintas formas hechas con engrudo y papel de diario. Se utilizan, por ejemplo, tinas o globos. Uh-huh. Durante todo el año, los carroceros de Lincoln inflan globos de tamaños, hasta de 1 metro de diámetro, y la primer mano es con agua y papel, ¿no? Uh-huh. Y el resto le siguen dando entre 15 y 20 manos, nosotros decimos manos, pero en realidad van pegando papel sobre papel con engrudo. Claro, como en capas. Como en capas. Una vez que se los deja entre 10 y 15 días, que se seque, una vez que está seco, se pincha el globo y queda formado una figura cilíndrica. De ahí, por ejemplo, hacen las cabezas de las carrozas, los ojos según los tamaños, las narices, que lo van pegando de forma tal que forman una figura. Y los toneles eran los toneles de vino que hacían el mismo sistema de cartapesta, y cuando los separaban del tonel de vino quedaba formado una forma de cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces desde ahí utilizaban el cuerpo. Ya ahora se utiliza la cartapesta, pero también se utilizan otras alternativas como el telgopor o algunas otras cosas. Pero la base es la cartapesta. Pero qué interesante esto, que a partir de una tradición se ha generado todo un trabajo que lleva meses y que, bueno, convoca a mucha gente. Sí. En Lincoln, por ejemplo, se comienza a trabajar entre mayo y junio, ¿no? Con todo el armado. Imagínense que los carroceros en su cabeza tienen una idea, porque cada una de las carrozas representa algo, ¿no? En forma chistosa, muchas veces con los estados políticos momentáneos de del país o de la región, claro. O de las situaciones políticas, pero también
sobre películas, es muy amplio el espectro que se utiliza, es verdaderamente artesanal. Desde ahí en adelante fue tomando una trascendencia tan grande que allá por el 1980 y después del advenimiento nuevamente de la democracia, a Lincoln se lo nombra como capital nacional del carnaval artesanal, porque anteriormente a esto, en la legislatura bonaerense, no recuerdo exactamente la fecha, pero allá por 1960, se lo había tomado como que Lincoln era la capital nacional del carnaval. Luego Gualeguaychú y demás, con el despliegue de todas las comparsas, le gana a Lincoln. Y bueno, y en la zona también, como 25 de Mayo y algunas otras localidades, tienen buenos carnavales, pero viniéndonos mucho más a esta época, hará unos 10 años, hubo una comisión que pensó que Lincoln debía ya trascender de otra manera. Y bueno, le agregaron todo lo que es espectáculos, grandes espectáculos musicales y demás, que ha generado aquí en Lincoln una discusión bastante grande de que si los espectáculos se comieron al corso o si podemos revivir un poco más lo que es la cartapesta, aunque sigue habiendo muchísimas motivos, ¿no? Y entre ellos después nace ahí por cerca de los 80 o antes de 1980 como los autos locos tan conocidos en nuestro país, que fueron autos viejos que fueron reformados, cortados, que se dividen en partes, que cada parte anda por un lado, que elevan de diferentes maneras, y hacen un espectáculo realmente dantesco, es extraordinario. Y lo último que llamó la atención fue la llegada de los venecianos hace unos 7, 8 años. Son 3 muñecos gigantescos que imitan o le hacen, bailan de una manera tal que es realmente manejados por personas, ¿no? Y imitan los muñecos los mismos movimientos que las personas están haciendo abajo. Mira vos, qué interesante. Los venecianos son realmente fantásticos y hoy los venecianos recorren el país, ¿no? Son contratados en los diferentes festivales nacionales, tanto Cosquín como muchos más. Sin duda que el carnaval le ha dado esta identidad fuerte a Lincoln, pero a propósito de eso te quería preguntar ya en otro orden, ¿qué institución de la ciudad también es emblemática? Y también, viste que en cada pueblo hay como una marca de las instituciones. Sí, Lincoln tiene, por suerte, un trabajo muy grande cultural. Lincoln culturalmente ha sobresalido dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Tiene una escuela de artes realmente muy linda. Tiene un conservatorio de música que realmente tiene un nivel tan grande que vienen a estudiar de todo el país. Y instituciones tienen muchas. Los clubes, por ejemplo, el Ingenio Rivadavia, como clubes grandes dentro de la ciudad y chicos dentro de lo que es el país, pero que han logrado, por ejemplo, en materia futbolística, estar uno en el torneo argentino A, que pertenece al interior del país, y el otro en el torneo argentino B, por ejemplo, de fútbol, con ascensos casi ya son profesionales, ¿no? Y entre ellos también un museo, que es el Museo Enrique Urcola, que precisamente trabaja sobre todo esto, lo que es la cartapesta, y tiene una escuela de cartapesta que realmente es importante. Y una institución es la escuela normal, que es la escuela del Estado. En Lincoln hay muchas escuelas, ¿no? Tenemos una población de alrededor de 40.000 habitantes en la ciudad hoy, ¿no? Entonces, lógicamente, el educativo es muy grande. ¿La oferta educativa, Juan José? Es grande, es muy grande. Entre ellos, todo lo que es profesorado, Lincoln supera a toda la zona en lo que es profesorado, y después está la Universidad del Siglo XXI y Universidad de
de Salta. Junín tiene el resto, ¿no? de las universidades, es una ciudad muchísimo más grande. Pero todo lo que es, por ejemplo, Lincoln se destaca muchísimo en lo que es los profesorados de educación física. Tiene un muy buen profesor de educación física y una muy buena oferta de profesorados entre filosofía, matemáticas, literatura, no sé, de todas las carreras en lo que es la escuela normal, Instituto 14 creo que se llama, que la oferta es zonal muy importante. Y eso es importante porque, viste, uno de los problemas que tienen algunas ciudades del interior o pueblos es la ida, digamos, de la juventud, porque no tiene opciones en su lugar. Sí, es real. Lo que ha pasado es que esa ida de la juventud, en muchos casos, en los últimos 20 años, Lincoln ha tenido una migración muy interna, pero hacia la ciudad. Creo que ha pasado en la mayoría de las ciudades. Yo creo que si vos has hablado con mucha gente en ciudades de estas características, la migración fue interna más que externa, ¿no? Del campo hacia la ciudad. En los últimos 20 años no ha quedado prácticamente gente viviendo en el campo. De hecho, ciudades chicas o ciudades chicas van viéndose cómo se van perdiendo en el tiempo, y ya imagino que en 10 años algunas localidades ya no quedará nadie. Es cierto lo que decís, incluso nos hemos sorprendido porque en pueblos que quizás no se caracterizaban por esa estructura se construyen ahora como departamentos, monoambientes, y evidentemente hay una migración, como vos decís, desde el campo a la ciudad. Sí, Lincoln ha crecido terrible. Y hay una migración extraña en Lincoln particularmente de las grandes ciudades hacia acá. Todos sabemos el gran problema que hay en las grandes ciudades, de estilo de vida. Entonces hay una cierta clase social que antes manejaba, digamos así, sus campos desde Buenos Aires o desde Capital Federal, y al estar con tantos problemas de seguridad, ha optado por volver, o por lo menos radicar y criar sus hijos en ciudades como esta. Esto ha generado también alguna discusión sobre la educación, porque esa misma gente ha generado alguna escuela privada, elite, bueno, que ha generado... Y se van complejizando las sociedades, claro. Sí. ¿Y cuál es, si tuvieras que decir, la faceta más débil de Lincoln? ¿Qué le falta? Industria. Lincoln tuvo un grave problema con la industria durante toda la vida, y se ha estudiado muchísimo este tema, pero tenemos un parque industrial realmente muy lindo. Tenemos industrias locales como Mega, que es una fábrica de secadoras de grano internacional, donde, bueno, exporta a todo el mundo, muy grande, que ha dado muchísimo trabajo. O, por ejemplo, Prolac, que es una química que, bueno, genera, desde la pintura saca solventes y demás. Pero el problema de la industria tiene que ver mucho con el cruce de rutas. Junín, Pergamino tienen 2 o 3 cruces de rutas nacionales, muy cerca de Lincoln. Y Lincoln tiene una sola ruta nacional, que es la 188, ¿no? Entonces los parques industriales de las ciudades como Junín, como Pergamino, son muchísimo más grandes y dan mayores posibilidades. La forma en donde Lincoln está ubicado es compleja para instalar grandes fábricas y demás. Si bien, allá de las cuestiones de crisis que vivimos permanentemente, Lincoln ha tenido un muy buen trabajo en lo que es toda la industria láctea, que hoy se ve apabullada, pero por ejemplo está Sancor, una fábrica muy famosa que es en Arenaza, una de las localidades de Lincoln, que le da trabajo a muchísimos habitantes. De hecho, de Lincoln salen 3 o 4 colectivos para trabajar a la fábrica. Que en estos momentos está teniendo problemas, no porque fue vendida. Primero era de Mendizábal, una persona que nació en Arenaza y que armó una fábrica. Ustedes ven Mendicrín,
Esa era la marca comercial de la fábrica Mendizábal. Son quesos para untar. La compra en su momento la Serenísima, y la Serenísima después se la vende a Sancor. Y no recuerdo la cantidad, pero son como 500 empleados. Claro. Es una cantidad enorme para un pueblo. Sí, muy grande, y que hace que viva todo lo que es la referencia en la Ruta 68, que es Arenaza, Robert y Pasteur, 3 localidades importantes del partido de Lincoln, y gran parte de Lincoln, ¿no? Sí, la industria es indudablemente el factor fundamental para generar empleo. Y entonces, estas crisis y estas situaciones que las debilitan, sí, repercuten fuertemente. Y sin lugar a dudas. Lincoln, por ejemplo, tiene 8 localidades con poblaciones de entre 200 habitantes y 8.000 habitantes, o 9.000 habitantes. Claro. El resto está concentrado en Lincoln. Sobre todo las localidades más alejadas de la cabecera de Lincoln van achicándose cada vez más, porque los chicos no tienen posibilidad. Claro. Entonces ya son localidades con una edad promedio muy alta, que nos dice que en 10 o 15 años tienden a desaparecer. Claro. Entonces tampoco hay una infraestructura como para mantenerlas, ¿no? Bueno, Juan, te agradecemos enormemente estos minutos para hablar de Lincoln, y seguramente vamos a volver a convocarte en otra oportunidad, porque hay muchas cosas para abordar y contar, así que bueno, agradecerte y preguntarte, no sé si querés agregar algo. No, una de las cosas que se me quedó sin contarles realmente es algo que es nuestro orgullo. Uno cuando va a algún lado lo muestra. Claro. Lo que nosotros mostramos generalmente es nuestro parque. Nosotros no tenemos en Lincoln una laguna importante como tiene Junín, por ejemplo, aunque ellos llaman que es la laguna de Lincoln, pero no es así, que es la vera del río Salado, que genera una encadenada de lagunas, como para que la gente vaya y demás. Pero sí tenemos un parque que se llama Parque General San Martín, que son 87 hectáreas, con absolutamente todo lo que te podés imaginar, desde un camping realmente extraordinario hasta una cancha de golf de 18 hoyos, qué sé yo, un complejo deportivo integral tremendo donde se hace básquet, vóley, tenis, todo eso del municipio. Y sí, 87 hectáreas es grandísimo. Es inmenso, inmenso. Hasta hace muy poco tiempo, dentro de lo que es el Parque General San Martín, estaba una escuela que es la Escuela Agrotécnica. Pero el parque tiene desde la Escuela Agrotécnica hasta pista de ciclismo, pista de atletismo, pista de trote. De todo. En Lincoln se sigue corriendo el trote. El que va a caballo pero con un carrito, ¿no? Que no puede, que el caballo tiene que trotar, no puede correr. Un campo de golf, una sede social y 3 piletas de natación realmente inmensas, que hacen con muchos quinchos, parrillas, bungalows preparados para las noches de carnaval. Imagínate que las noches de carnaval en Lincoln colapsa. Claro. Entre 30 y 40.000 personas. Claro. Las noches que más vienen, ¿no? Pero realmente es factuoso. Lincoln ha cambiado mucho, y en estos momentos se está discutiendo, por ejemplo, a dónde llevar el carnaval, porque ya llevarlo al centro de la ciudad es muy complicado. Es hora de hacer un corsódromo y demás. Claro. Pero realmente es muy lindo, es una ciudad preciosa, preciosa. Bueno, la invitación está hecha para nuestros oyentes que puedan darse una vueltita y conocer esa hermosa ciudad que tan bien has descrito. Es verdad. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente de La Plata, que viví durante muchos años. Cuando estudiaba periodismo y después me quedé trabajando en Radio Universidad, también por Radio Provincia y algunas radios del interior de la provincia de Buenos Aires, pero la base uno la da siempre o en Radio Provincia o en Radio Universidad. Claro. Cuando trabaja o cuando estudia, por lo menos cuando estudia ya por la década del 80 en La Plata, ¿no? Y me quedó un recuerdo tremendo, y de hecho mi hermana vivía allá y mis sobrinas,
Así que bueno, parte de tu historia también transcurrió por acá. Juan José, muchísimas gracias y bueno, no va a ser la última charla, te vamos a volver a convocar, como te dije. Perfecto. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, así pasaba Juan José Caporale, periodista que actualmente trabaja en el Consejo Deliberante de la ciudad de Lincoln, y nos dimos un paseíto para conocer ese lugar que es la capital nacional del carnaval artesanal.